Televisa presenta. Esta historia empieza con Ramona y Florencio. Un día, Florencio se le acercó a Ramona y le preguntó: oye, ¿te gusta Caifanes? A lo que Ramona contestó: sí, me encanta Caifanes. Entonces se enamoraron y tuvieron un hijo. Al poco tiempo, Ramona se embarazó y al estar preocupados por cómo iba a salir su hijo, fueron a consultar a un experto sobre el tema. Bueno, pues se ve que están muy preocupados por cómo saldrá su hijo, pero no se preocupen porque tenemos las 3 leyes de Mendel, la primera nos dice que es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Esto nos indica que todos los individuos de la primera generación serán iguales. Después, la segunda ley de Mendel nos dice que podría haber una característica que había desaparecido en la primera generación, pero que puede volver a manifestarse en una segunda generación. Y por último, la tercera ley de Mendel nos dice que la herencia independiente de caracteres o ley de asociación independiente, es decir, que hay rasgos heredados que se obtienen de forma independiente sin relación con el fenotipo. Por lo tanto, su hijo tendría que ser negro, porque aquí el genotipo de usted, señora, es negro y de usted es café. Entonces su hijo tendría que ser negro. En poco tiempo el hijo nació. Entonces el padre recibió una llamada de que su hijo ya había nacido y fue a verlo hacia el hospital. Hola, ya llegué. ¿Negro? ¿Ah, no, café? ¿Mi hijo es café? No puedo creerlo, este no debe ser mi hijo. Me tendré que ir por cigarros. Al poco tiempo de eso, la madre empezó a tomar fármacos debido a que había caído en depresión por el abandono de su esposo y ella culpaba sobre todo a su hijo, el cual empezó a estudiar más y más para intentar no decepcionar a su mamá y volverse alguien importante. Tiempo después, César fue a la universidad y ahí le explicaron la herencia no mendeliana, la cual es en cualquier patrón de herencia genética en el que los caracteres no se agregan de acuerdo con las leyes de Mendel. Estas leyes describen la herencia de caracteres ligados a genes individuales localizados en cromosomas en el núcleo celular. Tiempo después de haberse graduado, César se dio a la tarea de investigar sobre por qué él había nacido así, si sus padres eran de diferente color. Había surgido una duda. Después de esto decidió ponerse a investigar con diferentes tipos de plantas, de animales, con diferentes colores, a lo que él descubrió la herencia intermedia y la llamó así. Es cuando, por ejemplo, si cruzamos una flor roja y una blanca, nos salió una flor rosa, que es lo mismo que pasó con él, porque su madre era negra y su papá era café claro. Entonces obtiene un fenotipo intermedio, porque los alelos se anulan completamente al otro, y entonces pues se representa de diferente forma. Tiempo después de haber descubierto la herencia intermedia y haber descubierto por qué nació así, César fue a visitar a su papá. Ahí está. Oh no, papá. No. Luego de encontrar a su papá, él ya había fallecido, pero le había dejado una nota donde si algún día se volvía a encontrar con él, le decía: sigue tus sueños. Entonces César se motivó a ser mejor y así poder descubrir más leyes. Tiempo después, César decidiría contarle a su camarada Joaquín sobre su segundo descubrimiento, el cual era sobre la corominancia de alelos, y le dijo que no le contara a nadie, que él estaba pensando en presentarlo a la Asociación de Biólogos. Después de que César le contara su descubrimiento a su camarada, en el cual confiaba Joaquín, este hizo caso omiso a no contárselo a nadie y fue a contárselo a un editor de la revista Science, como si él hubiera descubierto esto. Hola, ¿qué tal? He descubierto que la herencia predominante se expresa en 2 versiones diferentes de un gen alelo y cada versión produce una proteína levemente diferente. Ambos alelos influyen en el rasgo genético o determinan las características de la función genética. Como por ejemplo, mi papá es de color verde y mi mamá es de color blanca. Por eso yo soy, como sus 2 alelos son dominantes, por eso salí de ambos colores.
Después de César enterarse de que le habían robado su premio Nobel, se cayó en depresión, ya que todo su dinero lo había gastado en su investigación, tenía problemas de abandono y no podía querer a la gente. Toda su vida la pasó solo, simplemente estudiando, trabajando, olvidándose de lo más importante que era vivir. Él, harto del mundo material, estaba pensando si quitarse la vida o no. Pero antes de eso, decidió plasmar sus últimos conocimientos sobre el cromosoma sexual y los alelos múltiples en sus notas, esperando que algún día alguien las encontrara, además de dar evidencias de que le habían robado su premio Nobel. Con sus pensamientos anteriores, César simplemente se fue por la opción más fácil, el suicidio, para de esta forma por fin convertirse en un eximio. Ya me cansé de todo. Adiós. Años más tarde, la estudiante de César encontró sus estudios acerca de la genética, en la cual se mencionaban los alelos múltiples, los cuales son aquellos alelos que tienen más de 2 opciones para caracterizar a un gen. Cada individuo presenta solo 2 alelos en cada gen. Por lo tanto, la existencia de los alelos múltiples no se podía observar en un mismo organismo. César concluyó que un ejemplo claro de esto podría ser el tipo de sangre en los humanos, el cual puede ser A, B u O. Siguió buscando entre las investigaciones de su maestro, en la cual encontró una en específico que mencionaba la herencia ligada al cromosoma sexual. La herencia ligada al cromosoma X significa que el gen responsable del rasgo o trastorno se encuentra en el cromosoma X. Las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres tienen un cromosoma X y uno Y. Los genes del cromosoma X pueden ser recesivos o dominantes. César mencionaba que un claro ejemplo de esto es el daltonismo en humanos, que afecta aproximadamente al 10% de los varones, pero es excepcional en las mujeres, ya que en los varones el gen que provoca el trastorno proviene de la madre, que tiene visión normal, pero es portadora del gen del daltonismo.